Me siento acompañado, no me siento solo. Siento que Dios pues nos está respaldando y yo creo que eso es muy importante, que Dios nos respalde. Buscar el respaldo de Dios, buscar la presencia de Dios. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, estamos viviendo tiempos peligrosos y le hemos costado mucho al Señor. Tenemos un precio muy alto que Él pagó. Valemos mucho ante la presencia de Dios y somos aquí en la tierra, nosotros los portadores, gloria a Dios, de la presencia de Dios, los portadores de la gloria de Dios, de los atributos de Dios y del plan de Dios también. Así que somos diferentes. Y yo quiero decirles a ustedes que protejamos esa unción que Dios ha puesto sobre tu vida. Que protejas esa unción, porque van a llegar tiempos, van a venir tiempos difíciles, vamos a ser probados. Nuestra convicción de fe apostólica, bíblica, va a ser probada. Y necesitamos estar muy pendientes, los que están afuera todavía y los que estamos adentro, estar muy pendientes, estar buscando sensiblemente la aprobación de Dios. Que sea Dios el que sienta que nosotros le estamos teniendo a Él en el primer lugar. Eso nos va a traer a nosotros mucho libertad, nos va a traer bendición y vamos a ser diferentes. Mi punto es el siguiente en esta tarde ya. Y quiero establecer sobre tu vida que pocas cosas son tan importantes como proteger la unción de Dios sobre tu vida. Y quiero mencionar también 3 peligros que atentan contra Dios y contra tu vida o tu unción, y como consecuencia contra tu vida espiritual. El Señor dice en muchas maneras, en muchas partes de las Sagradas y Benditas Escrituras, que Él es el camino, que fuera de Él no hay quien salve. Y yo veo aquí los 3 puntos que yo quiero rápidamente, hermanos, transmitírselos a sus mentes, a sus corazones. El primero es, hermanos, autonomía, la indolencia y la desobediencia. Son 3 puntos, hermanos, muy importantes que tenemos que estar en guardia. Tenemos que estar velando. Tenemos que estar verdaderamente conscientes de que estamos aprobados por Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo donde la vida ya no es tan valiosa como antes, hermanos. La vida cualquier gente la quita ahora por cualquier cosa, hermanos. Y necesitamos estar preparados. Mi punto, hermanos, es cuidado con nuestra autonomía con Dios. Y yo quiero invitarlos a confirmar el respaldo de Dios en la vida, asegurarnos si vamos por el camino correcto, demostrándole a Dios que dependemos de Él, que no confiemos más en nuestros caminos. Esta es la esencia del pecado en primer lugar. Mucha gente no está aquí porque confía en ellos mismos. Mucha gente no ha hecho su decisión. No se acerca, no cree, no considera la palabra de Dios como algo principal, no considera el llamado, no considera el evangelio, que es la palabra que predicamos, hermanos. Yo creo que es la fuerza más poderosa del universo. La palabra de Dios es lo que se necesita predicar más, es lo que la gente necesita escuchar más. Y es necesario que nosotros lo hagamos, porque somos los indicados. Gloria a Dios. Y yo creo que cuando nosotros estamos confiando, hermanos, en nuestras propias fuerzas, en nuestras capacidades, hermanos, yo creo que estamos descuidando lo principal, la dependencia de Dios. Las cosas hermanos, rutinarias, acaban
acaban, hermanos, con el entusiasmo. A veces vemos a los hermanos que van, que vienen y duran hasta 2, 3 semanas para presentarse en el culto. No están en las oraciones, no están, hermanos, en los ministerios, porque miran la vida cristiana de un ángulo, hermanos, totalmente superficial. Y necesitamos realmente darle la importancia que tiene esto. Que no confiemos más en nuestros caminos. Nuestro llamamiento, hermano, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo es precisamente para servirle a Él. Porque nuestra convicción de fe, bíblica, hermano, va a ser desafiada. Y yo creo que entre más se acerca la venida del Señor, más vamos a estar, hermanos, amenazados con todas esas cosas que se están viendo ya en el mundo. Necesitamos estar verdaderamente metidos en el llamado, en el trabajo a lo que Jesucristo nos ha llamado. No sé, hay espíritus, hermanos, de perversión, de inmoralidad. Cada día, hermanos, van a ir poniéndose más fuertes en este mundo que vivimos. Pero en Jesucristo está el poder. Y así, si usted hermanos, no aprende a pararse firme en la palabra de Dios, y si usted no aprende a pararse firme, hermanos, en esa verdad que lo hizo libre, usted puede decir: a mí no me interesa lo que va a pasar, lo que viene. Quiero decirle que va a perder usted su unción. Va a perder usted esa relación, esa bendición de Dios. El Señor dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, mucho fruto lleva, pero separado de mí, nada podéis hacer, dice la palabra de Dios. Y es necesario que le demos el primer lugar al Señor en nuestras vidas. Es importante que miremos, que verdaderamente pongamos ese valor del llamado de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, la gracia, la misericordia que Él tuvo por nosotros. Porque no es el que quiere, ni es el que corre, sino del que yo tengo misericordia, dice el Señor. Y eso es muy importante. Eso requiere todo el valor, que verdaderamente nosotros lo estimemos. Ese sacrificio maravilloso que hizo el Señor Jesucristo por todos nosotros. Muy bien, en segundo lugar, la indolencia, la ociosidad, la apatía. Eso es lo que quiere decir la palabra indolencia. Hacer caso omiso, tener en poco el llamado, tener en poco el ministerio, tener en poco la fe, o sea, el llamado de Dios. Hermanos, el privilegio que Dios nos dio de confiar en nosotros, el poder, porque la unción de Dios, hermanos, el Espíritu Santo es el poder, esa autoridad para que nosotros podamos hacer lo que nos manda. Alabamos y glorificamos a Dios. Vemos aquí, hermanos, Elí despreció, hermanos, a Jehová. Tuvo más cuidado de sus hijos. Prefirió, hermanos, hacerle caso a su familia antes, hermanos, del sacerdote, antes del sacerdocio que Dios le dio, antes de lo que el Señor le mandó a hacer, le dio para que hiciera. Él fue, hermanos, indolente con esto y recibe, hermanos, pues la retribución, ¿verdad?, de su desobediencia, de tener en poco, hermanos, el llamado del Señor. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuidado con confiar en sí mismos. Los grandes hombres, hermanos, de la historia bíblica, hombres relevantes llamados a ser conquistadores, que estuvieron, hermanos, evidentemente respaldados por Dios y ungidos
nacidos, hermanos, para ser únicos. La indolencia los llevó a ser, hermanos, como todos los hombres, a ser uno más, porque se olvidaron de Dios, amando y honrando más a sus intereses que a Dios. No quisieron el camino de Dios, no quisieron andar perpetuamente caminando, siguiendo a Dios. No quisieron ser únicos y hermanos, su vida terminó en una gran tragedia de muerte. Tanto, hermanos, para este sacerdote como también para sus hijos, y fueron totalmente, hermanos, raídos, ¿verdad?, del ministerio. Murieron sus hijos y murió también el sacerdote Elí, hermanos. Esto es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. El profeta llega y le dice, le anticipa la serie de adversidades que le iban a llegar por su indolencia, por no cuidar, hermanos, por no valorar el llamado de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La confianza, hermanos, que el Señor deposita en nosotros no puede ser defraudada. Necesitamos darle el primer lugar que tiene, ¿verdad?, para que podamos verdaderamente ser aprobados por Él. Va a llegar el momento en que nuestra fe va a ser desafiada. Y ahí, en esos momentos difíciles, ahí es donde el Señor va a aprobarnos, ese Señor donde nos va verdaderamente pues a dar, ¿verdad?, su aprobación, su cobertura, y vamos a salir triunfantes, victoriosos, hermanos, de todo lo que venga. Amén. En tercer lugar, la desobediencia a la palabra de Dios. Los que trascienden principios cancelan promesas. Samuel, hermanos, va y unge a Saúl como rey. Y Saúl, hermanos, pues tiene un gran privilegio, tiene hermanos, un gran honor de ser el primer rey del pueblo de Israel. Y recibe las órdenes de su Señor, pero él hace, hermanos, caso omiso de ello. Y luego dice primera de Samuel 15:11, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de pos de mí y no ha cumplido mis palabras. La desobediencia, hermanos, nos hace perder la presencia de Dios, nos hace perder la autoridad, hermanos, de Dios. Cuando desobedecemos, perdemos los privilegios que Dios nos ha dado. Nos desecha el Señor para siempre, hermanos. Por eso David le dice a su hijo Salomón, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y ánimo voluntario, porque Dios conoce el corazón de todos los hombres. Si tú lo dejares, Él te va a desechar para siempre, dice, ¿verdad? Ánimo, que Dios nos ayude para que podamos, hermanos, hacer la voluntad de Dios. Es cierto, no, dicen algunos, decimos, las promesas de Dios permanecen fiel. Sí, permanecen fiel, pero nosotros, el hombre, es el que falla. Sí son promesas irrevocables, hermanos, pero son condicionales también. Ungirte es responsabilidad de Dios, pero proteger la unción es tu responsabilidad. Sansón, Saúl y el sacerdote Elí, David, Salomón, no fueron vencidos por grandes ejércitos, por poderosos enemigos, por osos, por leones, gigantes, no. Ellos fueron vencidos por sus propios caprichos ilícitos, por confiar en sí mismos. Este es un patrón muy repetitivo, hermanos, en la Biblia. Hombres antes mencionados no estaban apasionados intensamente de su unción. Por eso fueron conquistados por el mundo, vencidos por caprichos ilícitos. Se descuidaron, desobedecieron. No es fácil, por supuesto, ser un Sansón. No es sencillo, tenía que ser un nazareo, tenía que vivir, hermanos, en santidad, vivir sin contaminación.
vivir, ¿verdad? Exactamente para lo que Dios lo había creado, lo había diseñado. Pero Dios lo había hecho único. El hombre más fuerte de la historia, ¿verdad? Es vencido por un capricho ilícito, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que se va a ver más en el mundo. Espíritus, hermanos, pues definitivamente de sutileza, artimañas del enemigo, armas que probablemente el enemigo todavía no ha usado, las va a empezar a usar, hermanos. Y necesitamos nosotros estar verdaderamente asidos de la mano de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, haciendo lo que Él nos manda. Todos estos hombres, hermanos, tuvieron un tiempo muy especial para con Dios. Fueron llamados a ser únicos. Fueron llamados, hermanos, a ser conquistadores. Fueron llamados a ser libertadores. Pero se descuidaron. Se desviaron. Perdieron el punto de referencia bíblico. Se fueron por sus tendencias, por sus caminos y dejaron el camino de Dios. Quisieron ser, hermanos, autónomos y hicieron las cosas a su manera y fueron desechados. Necesitamos tener mucho cuidado porque la salvación es regalada. Él nos la regala, pero Él nos la encarga, hermanos. Y no descuidemos, dice el apóstol Pablo, no descuidemos esta salvación tan grande. No la descuidemos. No la cambiemos, hermanos, por un capricho ilícito. No dejemos a Dios por nada. Dios es ante todo, es primero, es antes que todo el Señor para nosotros. Y eso es lo que Él se merece. Eso es lo que se ganó en la cruz del Calvario. El primer lugar en nuestro corazón. El primer lugar, hermanos, en nuestra vida. Esto no nos evita o esto no nos quita de que nosotros no tengamos que hacer algo. Por supuesto, tenemos que hacer lo nuestro. Tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer. Tenemos hijos, tenemos familia, tenemos esposa. Tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer. Pero todo se haga, hermanos, todo se haga bajo la dirección, inspiración del Espíritu Santo, que todo se haga dentro de ese marco de justicia, de verdad y de santidad. Que todo se haga, hermanos, decentemente y con orden. Que marquemos la diferencia nosotros donde estamos viviendo. Que vivamos todos los días pareciéndonos más a Cristo. Buscando más a Cristo, cómo imitarlo, cómo parecernos a Él. Esa es la vida cristiana. Si somos cristianos, tenemos que parecernos a Él. Tenemos que tener el ADN de Él. Tenemos que tener la naturaleza. Tenemos que tener, hermanos, bueno, su genética. Si somos hijos de Él, tenemos que yo digo esto porque a Jesucristo le costó mucho, hermanos. Y no podemos descuidar una salvación tan grande. Que verdaderamente busquemos la manera de cómo ser auténticos cristianos. Que marquemos la diferencia donde quiera que nos paremos. Que vean, que sientan a Jesucristo donde quiera que se pare usted. Hable, predique esa palabra que salva a los pecadores, que edifica la iglesia, que santifica la iglesia, que transforma la iglesia. Y que cada día vamos verdaderamente pareciéndonos más a Jesucristo. Que cada día más nos apoya, nos respalda el Señor Jesucristo. Yo sé que ustedes son gente respaldada por Dios, por eso están aquí. Pero yo les invito a que reflexionemos. Cuide su unción. Cuide su relación con Dios. Esté checándola sensiblemente. Chéquela sensiblemente, constantemente. Si Dios le está respaldando, si Dios le está apoyando, ¿verdad? Si Dios la está aprobando. Es importante. Mire que no caiga.
esté pendiente. Es importantísimo esto, ¿no? Es algo que ustedes ya saben. Pero si estamos y se siente usted que está desbasadito, vamos parándonos en los caminos y preguntemos por las sendas antiguas y preguntar cuál sea el buen camino y andar por él. Busquemos regresar a las bases de las sagradas y benditas escrituras, amigos, a los puntos de referencia bíblicos, a los parámetros establecidos por Dios. Busquemos eso. Verdaderamente, hermanos, que seamos esos auténticos cristianos, que donde, hermanos, donde estén, allí se alabe y se glorifique, sientan algo. ¿Cuántos de ustedes? Yo estoy seguro que a muchos le dicen, ¿verdad que usted es cristiana? ¿Verdad que usted es cristiano? Eso es la aprobación de Dios. Es que Dios le está aprobando, no lo está diciendo usted, lo están diciendo ellos, porque usted está representando ahí, porque usted es portador de la gloria del Señor. Es portador de la gloria de Dios, es portador de sus atributos, de sus cualidades y características. Y a eso nos llamó el Señor. Es un llamamiento santo. Y Él dice muy claramente, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y luego dice, también dice el Señor, haciendo eso, invitándonos a nosotros, para que cada día el hombre, hermanos, viejo, vaya muriendo, para que el hombre nuevo, ¿verdad?, se vaya formando, el espiritual se vaya formando en nosotros, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice que crezcamos así, que crezcamos a la manera de Jesucristo. A eso nos llamó el Señor, ser santos porque yo soy santo, y buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, así dice, nadie verá al Señor, dice, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Cuántos lo quieren ver? Gloria a Dios, aleluya. Pregúntele a eso, hermano, ¿cómo está tu unción, hermano? ¿Cómo está tu unción por ahí? Gloria a Dios. No nos descuidemos, no nos descuidemos, hermanos. Si decimos que, así que el que piensa, dice, estar firme, mire, no tropezar, no caer. No podemos andar en luz y tinieblas. No, ya nos sacó el Señor, ¿verdad? Nos sacó del reino de las tinieblas y nos puso en el reino de los cielos. Amén. ¿Cuántos candidatos al reino de los cielos hay aquí? Gloria a Dios. Dios los bendiga. Dios les guarde a cada uno de ustedes en todo lo que ustedes emprendan. El Señor los guíe, los conduzca y los proteja en todo, ¿verdad? El Señor siempre va a enfocar. Siempre va a enfocar. A él le dice porque les toleraste a tus hijos, porque los tuviste en mejor estima que a mí, te voy a raer del ministerio. Te voy a quitar todo y te voy a quitar también a los hijos. Murieron 2 hijos y él cayó de su sillón, ¿verdad? Y se desnucó también. Al rey Saúl le pasó lo mismo. También él murió y también todos sus hijos. A Sansón le sacaron los ojos y lo llevaron y lo trataron como un animal. Y lo trataron como un payaso. Por un capricho ilícito. Por cualquier cosa. Hasta allá es la sutileza del enemigo. No se dejen, no haga un devocional a la ligerita. Un devocional genuino de una entrega total al Señor, ¿verdad? Ame usted con intensidad, así como Él lo demostró en la cruz del Calvario. Ame al Señor con esa misma pasión, con esa intensidad, con esa plenitud y con esa totalidad. Y demuéstrele que usted depende de Él en todo lo que usted implica. Eso es lo que nos va a llevar, porque va a llegar el momento que vamos a estar ante, un tribunal. Y ahí dice que se le va a dar a cada quien, se le va a pagar conforme sus obras, sean buenas o sean
malas, ¿verdad? Y a nosotros nos da el tiempo. A ustedes, amigos, el Señor los está llamando para que pertenezcan. No son salvos. Es cuestión de que ustedes lo deseen. Todavía el Evangelio está vigente. Jesucristo está con los brazos abiertos esperándoles y están en el lugar indicado. Créanle a Dios, amen a Dios, entréguense a Dios, sírvanle a Él y sírvanle con corazón perfecto y ánimo voluntario. Sírvale con toda su fuerza, sírvale con toda su alma, sírvale con todo su corazón, con toda su mente. Ame a Jesucristo, adórelo a Él, adórelo, adórelo, alabe a Jesucristo, dígale, yo te amo. Párese, póngase de pie y dígale, póngase de pie y dígale al Señor, yo me voy a parar. Me voy a poner de pie y le voy a decir a este mundo y le voy a decir al sistema religioso, no. Si usted se descuida, ¿qué va a pasar? Nosotros no somos un Elí, nosotros no somos un Sansón. Eran hombres relevantes, hombres que Dios levantó para que fueran, hermanos, hombres grandes, ¿verdad? Que marcaron la historia. Pues de Dios, ¿verdad? Hombres grandes. ¿Y qué les pasó? Quisieron ser comunes, quisieron ser ordinarios, quisieron regresar otra vez. Y luego dice Dios, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Ánimo.